¿Alguna vez te has imaginado a un vidente unido a una mujer de la vida? En este clip descubrirás la intrigante historia de Oseas, un hombre de convicciones sólidas que experimentó lo inimaginable. Desafiando toda razón, compartió con el mundo una lección de amor y redención que desafió nuestra comprensión. Explora de inmediato cómo este antiguo drama bíblico puede cambiar tu perspectiva sobre el perdón y la fidelidad. No podrás creer lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que esto revela sobre el poder del amor genuino. Acompáñanos y descifra los misterios ocultos en esta cautivadora narrativa. ¿Por qué Dios instruyó a Oseas a casarse con una mujer de la calle? La historia de Oseas, un profeta divino en la Biblia, sigue siendo tan asombrosa hoy como en ese entonces. Según se detalla en Oseas 1:2, en la Biblia ampliada, Dios habló a Oseas, hijo de Beheri, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en ese instante cuando Dios, a través de Oseas, le encomendó una tarea extraordinaria. Ve y une tu vida con una mujer de vida licenciosa y ten hijos con ella, porque la tierra se ha entregado a la prostitución, alejándose del Señor. Para comprender mejor esta narración, es esencial entender el contexto social de esa época histórica. Fue un periodo marcado por la paz y la abundancia. Oseas no era un profeta común. Es el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación tuvo lugar en un momento de reino dividido, tras las eras de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se escindió en dos naciones después de una guerra civil. Oseas profetizó durante un tiempo prolongado, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel vivió un nivel de independencia y riqueza sin precedentes, gracias al éxito en varias batallas. Sin embargo, con el aumento de la prosperidad, la moralidad en la sociedad israelita comenzó a desmoronarse. Emergió una cultura de corrupción y decadencia moral. Israel empezó a atribuir los logros que venían de Dios a Baal y adorar dioses paganos. Esta historia nos lleva a preguntar cómo pueden la riqueza y el éxito influir en los valores morales de una sociedad. Oseas, con su misión inusual, plantea reflexiones profundas sobre lealtad, fe y las repercusiones del alejamiento de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su pacto con Dios y dejaron de cumplir sus leyes. Como se menciona en Oseas 8:1, coloca la trompeta en tus labios. Como un águila, el enemigo ataca la morada del Señor porque han violado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Abandonaron su fe en Dios y buscaron alianzas con otras naciones. La idolatría e infidelidad de Israel eran vistas por el Señor como una suerte de adulterio espiritual. El pueblo solo estaba preocupado por su propio placer, olvidándose de conceptos como justicia y rectitud, optando por la ilegalidad y la anarquía. Fraudes financieros, sobornos, corrupción e incluso la justicia estaba contaminada. No había justicia en los tribunales, a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque estos eventos ocurrieron hace 2700 años, las similitudes con la sociedad occidental actual son notables. De hecho, los adoradores en los templos de Betel y Samaria mantenían relaciones con prostitutas, tanto masculinas como femeninas, creyendo erróneamente que esto persuadiría a Dios de bendecir sus cosechas. Además, construyeron un becerro de oro en Betel, una clara violación del mandato divino contra las imágenes esculpidas. Dios habría tenido todo el derecho de empezar de nuevo con un nuevo pueblo, pero estaba vinculado al pueblo de Israel. Estaba decidido a mantener la alianza que había hecho con ellos. Sin embargo, no podía pasar por alto su comportamiento y fingir que nada estaba sucediendo. Lo primero que Dios le comunicó a Oseas tuvo un impacto directo en su propia vida. Así es como Dios actúa frecuentemente. Tal vez Oseas habría preferido que Dios le entregara un mensaje sobre otra persona. Sin embargo, antes de que el profeta pudiera dirigirse a la nación, primero tenía que escuchar de Dios. La palabra que Dios tenía para Oseas no era sencilla. Fue instruido para unirse a una mujer de vida deshonesta. ¿Por qué Dios emitió esta orden a Oseas? Porque la gente de la nación había cometido un serio acto de adulterio al darle la espalda al Señor. A través del mandato dado a Oseas, Dios presenta una imagen recurrente en el Antiguo Testamento.
En esta representación, el Señor es el esposo de Israel, y su atracción crónica y apasionada por los ídolos era comparable al deseo de un adúltero. Su pueblo era tan infiel como una mujer de la calle. Esta ilustración clara nos ayuda a comprender cómo nuestra idolatría y desprecio por el Señor deben hacer sentir a Dios. Cuando colocamos cualquier objeto por encima del Creador, lo dañamos de la misma manera que la infidelidad daña al compañero inocente en una relación adúltera. Al instruir a Oseas a unirse a una mujer de la calle, Dios situó a Oseas en la posición de experimentar lo que él siente, y eso no sería agradable. Para simbolizar de manera metafórica y conmovedora la infidelidad de Israel con Yahvé, Oseas contrajo matrimonio con una prostituta. Gomer, la cónyuge de Oseas, era crónicamente infiel. Concibió y Dios instruyó a Oseas a asignar nombres proféticos a sus hijos que anunciaban el juicio divino sobre Israel. Oseas obedeció a Dios y contrajo matrimonio con Gomer, y pronto tuvieron un hijo. Dios le indicó a Oseas que llamara al niño Jezrael. En hebreo original, Jezrael significa Dios dispersa. Dios advirtió a Israel de que serían dispersos en los juicios venideros. A menos que el Señor lo hubiera ordenado, podemos afirmar con seguridad que Oseas nunca se habría casado con una prostituta. Su obediencia al seguir tal directiva desafiante fue impresionante. Gomer no abandonó su oficio de prostituta después de unirse a Oseas, como se evidenciará claramente. No fue el caso de Oseas encontrar a una mujer caída y a través del amor y la bondad restaurar su virtud. Se casó con una prostituta, tal vez con la vana esperanza de que ella se arrepintiera de su inmoralidad y se dedicara exclusivamente a él. Es muy probable que ella haya dado todas las señales de que estaba comprometida con Oseas, pero después de algún tiempo, y con su vida en una situación difícil, volvió a la prostitución. Es posible que simplemente estuvieran aburridos. Tal vez fue por un sentimiento de negligencia. Tal vez fue por una sensación de necesidad. Lamentablemente compartimos las mismas razones injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos otro Dios al Señor Dios. Históricamente, la prostitución es a menudo mencionada como la profesión más antigua. De hecho, siempre ha sido un medio común de ganar dinero, incluso en los tiempos bíblicos. Según la Biblia, la prostitución es un pecado. Proverbios 23, 27, 28 dice: porque la prostituta es un pozo profundo y la mujer ligera un pozo estrecho. Como un bandido, ella se oculta y multiplica a los infieles entre los hombres. ¿Cómo podrían estos dos mundos mezclarse y convertirse en uno solo? Bueno, sería una lección que enseñaría a muchos por siglos. Además de las advertencias de Dios, dos desastres más ocurrieron en la región. Era como si Dios quisiera llamar su atención. Un desastre natural. Esto fue más que un pequeño temblor de tierra. Imagina lo que los vecinos de Oseas pensaron de esta acción. Un joven profeta se casa con una prostituta y dice: el Señor me ordenó hacer esto. Creo que su amigo dijo: eso es lo que él dice. Me pregunto cuál es la verdadera historia, pero, de hecho, Dios le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de la noche. Como resultado, Oseas fue el profeta de la última oportunidad enviado a Israel, advirtiéndoles de lo que Dios se vería obligado a hacer si no se arrepentían y volvían a él. En Oseas 1:6-9. Entonces Gomer concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y el Señor dijo a Oseas: llámala Loruama, sin misericordia, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel para perdonarlos, pero tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré por el Señor, su Dios, y no por arco, espada, caballos de guerra o jinetes. Ahora, cuando Gomer destetó a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo: llámalo Loami, no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. El nombre Loami significa no mi pueblo. Cada vez que llamaban a este desafortunadamente nombrado hijo, Oseas y todos a su alrededor eran recordados de que el pueblo de Israel había alejado al Señor Dios y ya no debía ser considerado su pueblo. Dado que Gomer no abandonó su prostitución, pudo haber habido una cruel ironía en el nombre Loami. Tal vez el niño en cuestión no era realmente hijo de Oseas, sino de otra persona. El mensaje que Dios tenía para entregar a Israel a través de Oseas era lo suficientemente duro, pero Dios también hizo que Oseas lo viviera.
A través del profeta Oseas, Dios afirmó que Israel lo había abandonado para perseguir la prostitución, el vino y el vino nuevo, y dejó en claro que tanto hombres como mujeres estaban involucrados en adulterio con prostitutas rituales en la adoración a falsos dioses. Gomer era un símbolo adecuado debido a la naturaleza de la idolatría que el pueblo estaba practicando. Su adulterio espiritual resultaba en adulterio físico real. Oseas dice que Dios eliminará los nombres de los Baales de la boca de Israel y la desposará para siempre en rectitud y justicia, en amor constante y misericordia. En varias partes de la Biblia, los conceptos de adulterio y prostitución se emplean como metáforas para caracterizar a las personas infieles al Señor. Muchos de los profetas retrataron al pueblo como espiritualmente desleal al Señor, a quien pertenecían. En el Nuevo Testamento se emplea un lenguaje similar, en Apocalipsis 17:2. Con ella, los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. A pesar de que Dios prometió juicio, los días de juicio no durarán indefinidamente. Después del día del juicio, habrá un día lleno de bendiciones, prosperidad y abundancia incrementada. En Oseas 1, 10, 11. Sin embargo, el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios vivo. Entonces, los hijos de Judá y los hijos de Israel deben reunirse y nombrar un único líder para sí mismos. Subirían de la tierra, pues grande y glorioso sería el día de Jezreel. Dios cumpliría la promesa de Lohami, pero el juicio no continuaría indefinidamente. Un día Israel volvería nuevamente al Señor y serían nuevamente llamados hijos del Dios vivo. Esta tragedia matrimonial en la vida del profeta Oseas se usa como telón de fondo para que Dios enseñe una lección tremenda sobre su amor por su pueblo. Dios nos ama con un amor infinito. Oseas vivió una vida de profunda tristeza, con días sin sol y noches sin sueño, porque su esposa Gomer le fue infiel y estaba planeando regresar a su antiguo estilo de vida. Muchas personas tienen la concepción errónea de que no es una gran preocupación desviarse del Señor, pero la historia de la vida de Gomer, después de que dejó la casa de Oseas, revela que es más desafiador de lo que ella jamás podría haber imaginado. Con el propósito de asistir a su madre, Oseas hizo un llamado directo a sus hijos. Contemplemos la dolorosa despedida de Gomer en Oseas 2:5, pues su madre se entregó a la prostitución. La que los concibió actuó con vergüenza, expresando: iré tras mis amantes, quienes me proveen pan, agua, lana, lino, aceite y bebida. Casi como en una película, puedo visualizar a Oseas el día que Gomer partió con la maleta lista para irse. No se despidió ni de sus propios hijos. Muchos abandonan al Señor persiguiendo la satisfacción de sus necesidades básicas y deseos del corazón, creyendo erróneamente que hallarán esa satisfacción en el mundo. El diablo tiene una mente astuta. Logra convencer a las personas de que al seguirlo y aventurarse en el mundo serán felices. Pero la realidad es que no encontrarán una alegría duradera al dar la espalda al Señor. El mundo no brinda alegría genuina. Comienza la caída de Gomer. Este marca el inicio de los problemas de Gomer. Al retornar a su vida de prostitución, todo parecía ir bien al principio para ella. Sin embargo, descubriremos que seguía un camino equivocado. Oseas resistía a Gomer en cada paso. Dios también lucha contra sus hijos descarriados en cada paso. A medida que su situación empeoraba, Gomer optó por regresar a su primer esposo. Decía: volveré con Oseas. Cuando vivía con él, las cosas eran mucho mejores para mí. El desespero de Gomer. Se acabó la celebración. La ansiedad empezó a surgir. Las preocupaciones se intensificaron y luego se instaló el remordimiento. En Oseas 3, el Señor me dijo: ve de nuevo, ama a una mujer amada por su esposo y, sin embargo, cometiendo adulterio. De la misma manera que el Señor ama a los hijos de Israel, aunque se vuelvan a otros dioses y amen las tortas de pasas. Así que la adquirí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije:
vivirás conmigo muchos días. No debes prostituirte ni tener otro hombre, y yo también seré para ti. Porque los hijos de Israel vivirán muchos días sin rey ni líder, sin sacrificio ni columna conmemorativa, sin efod ni ídolos. Luego, los hijos de Israel regresarán y buscarán al Señor, su Dios, y a David, su rey. Y vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días. El incidente refleja la actitud de Jesucristo al perdonar, restaurar y ofrecer una nueva vida de libertad a la mujer sorprendida en adulterio. Este evento refleja cómo Jesucristo aborda a la mujer sorprendida en adulterio. Él perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a la mujer. Oseas también anticipa cómo Jesucristo redimiría a un mundo pecador pagando el precio con su propia muerte. El libro profético confirma el amor de Dios por nosotros, un amor inmutable y perpetuo. El amor divino es eterno. Su lealtad perdurable no se asemeja al amor humano, que puede comprometerse a hacer algo y luego retractarse de su palabra. Incluso en nuestra infidelidad, Dios no deja de amarnos y valorarnos, siempre abriendo un camino para reconciliarnos con Él. No sorprende entonces que Oseas signifique Yahvé ha salvado o salvación. En hebreo es el mismo nombre que Josué. Tanto Oseas como Josué están relacionados con el nombre Yeshua, que significa salvar, equivalente a Jesús en inglés. Dios eligió instruir a toda la nación a través de la vida de Oseas y su esposa Gomer. Oseas pudo haber señalado a su pueblo diciendo: miren, se han vuelto prostitutas ante toda clase de dioses paganos, así como Gomer se volvió prostituta con otros hombres. Aún así, Dios los ama y los ha perdonado, tal como perdonó a Gomer y ahora está casado con ella. Según un comentarista, su afecto por ella fue un hermoso equilibrio entre ternura amorosa y juicio severo. Me resulta difícil concebir un enfoque más dramático para comunicar la profundidad del amor de Dios hacia nosotros y cómo nos redime de nuestra infidelidad. Si un esposo perdona a su esposa adulterio y la devuelve a su hogar, no es un acto sencillo. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está etimológicamente vinculada con el término adulterar, que implica degradar la calidad añadiendo otra sustancia. El adulterio es la corrupción del matrimonio al incorporar a una tercera persona. Una relación adúltera es aquella perseguida voluntariamente por una persona casada con alguien que no es su cónyuge. ¿Te estás apartando de tu compromiso con Dios? La Biblia comienza con un gran matrimonio, Génesis 2, 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Oseas pudo haber juzgado severamente a su esposa bajo la ley de la antigua alianza dada a Israel en la teocracia, donde la pena por el adulterio era la muerte. Levítico 20, 10 establece: el hombre que cometa adulterio con la esposa de otro, incluso con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera, sin duda serán condenados a muerte. Es crucial destacar que la pena era igual para ambos involucrados. No había un doble estándar que permitiera la impunidad de un hombre. Él era castigado junto con la mujer. A veces, las personas olvidan su primer amor y al hacerlo se vuelven adúlteras. Los proverbios también describen la naturaleza de un adúltero. Proverbios 7, 22, 23. En la Biblia, dice en una ampliación: de repente la siguió, como un buey que va al matadero sin conocer el resultado, o como un tonto en grilletes dirigido a la corrección, hasta que una flecha atravesó su hígado con una herida mortal, como un pájaro volando directo a la trampa. No sabía que eso le costaría la vida. Finalmente, el escritor de Proverbios llega a esta conclusión sombría sobre el adulterio. Son numerosas las ocasiones en las que ella ha derribado a sus víctimas. Sus muertos forman una multitud poderosa. Su casa es un camino hacia la tumba, descendiendo a las cámaras de la muerte. La lectura de los consejos en Proverbios debería generar temor en el corazón de cualquier individuo. Aunque la penalización de la ley del Antiguo Testamento para el adulterio pueda parecer severa, las repercusiones espirituales son aún más rigurosas. La historia entre Oseas y Gomer representa de manera impactante el amor sólido e interminable de Dios por su pueblo de la alianza. El amor incansable de Dios es un motivo constante que atraviesa toda la Biblia. Hay incontables oportunidades para expresar gratitud y aprecio por el constante amor del Señor a lo largo del libro de los Salmos. Salmos 36, 5 establece: tu bondad y tu gracia, Señor,
se extienden hasta los cielos. Tu fidelidad alcanza las alturas. Salmos 13, 5 en la Biblia amplificada. Pero yo he confiado, dependido y he confiado en tu bondad y fidelidad. Mi corazón se regocijará y se deleitará en tu salvación. Uno de los ejemplos más sorprendentes de Oseas sobre amor inquebrantable en la Biblia se encuentra en el libro de Oseas. A pesar de los actos dolorosos de su esposa, Oseas la perdonó. Romanos 8:38-39 nos recuerda: porque estoy convencido y sigo estando convencido sin ninguna duda de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes y amenazas, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor incondicional de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el compañero fiel de nuestro pariente redentor. Él es el profeta que rescata a su novia extraviada. Él es el padre que pacientemente espera a su hijo perdido. Él es quien trae a casa al hijo pródigo con alegría. Desde el inicio de la Biblia y desde el inicio de los tiempos, los destinatarios de su gracia, siempre renovadora, misericordia y amor eterno, han sido pecadores que no lo merecen y que son propensos a desviarse del camino correcto y a practicar maldades. Leemos algo que también debe llenarnos de esperanza. En Oseas 2, 19-20, en la Biblia amplificada: y te desposaré, Israel, conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en rectitud y en justicia, en bondad amorosa y lealtad, y en compasión. Te desposaré conmigo en estabilidad y en fidelidad. Entonces conocerás, reconocerás, apreciarás al Señor y responderás con fidelidad amorosa. Las palabras de Dios para el antiguo Israel deben llenarnos de esperanza hoy, aunque es muy difícil. Dios todavía es capaz de perdonar a aquellos que participan en esta inmoralidad. La Biblia registra su uso de una prostituta llamada Rahab para avanzar en el cumplimiento de su plan, porque ella obedeció y su familia pudieron recibir recompensas y bendiciones como resultado. En el Nuevo Testamento, una mujer con reputación de inmoral y pecadora encontró una oportunidad para ayudar a Jesús. Mientras estaba alojada en la casa de un fariseo, la mujer reconoció a Cristo por quien Él es, y luego se presentó con un frasco caro de perfume como regalo. La mujer sollozaba al expresar su arrepentimiento y tristeza delante de Jesús. Luego derramó perfume en sus pies y los secó con sus cabellos. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por aceptar este acto de amor de la mujer inmoral, Él los reprendió y aceptó la adoración de la mujer. Por su fe, Cristo perdonó todos sus pecados y ella fue recibida en su reino. Para que Oseas comprendiera las emociones que Dios siente, Dios lo sometió a una experiencia verdaderamente única. Dios a menudo prepara a un profeta a través de sus relaciones o la falta de ellas. Dios le dijo a Jeremías que no se casara porque tendría que decirle a Judá que Dios también estaba ahora soltero. Siendo soltero, Jeremías experimentó el vacío que Dios sintió cuando Israel estuvo ausente de su vida. A Ezequiel se le informó que su esposa moriría, pero que no debería llorar por ella, para mostrarle a Judá que Dios también había sufrido la pérdida de su esposa. De manera similar, Dios le enseñó a Oseas cómo él se sentía, diciendo seguir algunas instrucciones peculiares relacionadas con su situación matrimonial. Oseas la encontró, la llevó a casa, la cortejó y comenzó su vida con ella como su esposa. Nuevamente, observa la siguiente frase: ella no tenía idea de que yo le había dado granos, vino nuevo y aceite. Ella pensó que todo vino de sus amantes. Sus bendiciones, sin embargo, eran de hecho de Dios canalizadas a través de Oseas. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas son un llamado emocional muy tierno, esperando que Israel se arrepienta y permita que Él aplace el juicio que debe ejecutar. Primero, debemos reconocer que Oseas no tuvo éxito en reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a juzgar al pueblo como había prometido a Siria. Los derrotó y los exilió en 721 a.C. para nunca más regresar. Y así concluimos la increíble travesía de Oseas y Gomer, una historia de amor, traición y redención que desafía el tiempo. Pero espera, esta es solo una de las muchas historias fascinantes que
que exploramos aquí. Si te ha impresionado lo que has descubierto hoy, imagina lo que más puedes aprender y sentir con nuestros otros vídeos. No pierdas la oportunidad de sumergirte en más narrativas sorprendentes e ideas poderosas. Si te gustó este vídeo, deja tu like, comenta tus reflexiones o preguntas y compártelo con amigos y familiares.